Recordaremos hoy algunas historias de extravagancias médicas de otros tiempos. Son historias de vendedores de elixir, de sacamuelas, supuestos sabios. Bueno, empecemos con esta. ¿Con cuál? Con esta. José Recuero era un español que vivió en el siglo XVIII. Era ciego. Su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en Villa de la Mancha, en la zona de la Mancha naturalmente, y más precisamente en los campos de Calatrava y de Montiel. Aseguraban los vecinos de esa región que Recuero era ágil de manos para tocar la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos. Lo hacía con jotas, con fandangos y seguidillas. Pero donde con más asombro se veía la eficacia del doctor Recuero era en el tratamiento de las picaduras de las tarántulas, productoras de un mal horrible, conocido en esos tiempos como tarantismo. El doctor Francisco Cid, miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar con curiosos datos que el tarantismo se curaba con la música, al modo como se hacía en la Puglia, en Italia. En tal obra se decía que en La Mancha habían muerto varios por no encontrar quien les tocase la tarantela o por haber llegado tarde el que la debía interpretar. Este médico ciego y guitarrista, José Recuero, había viajado a Italia y se había instruido en todas las tarantelas que se tocaban en el país para poder curar a los españoles picados por la tarántula. Una araña así de grande. Bueno, señor, bueno, no hace falta así. No importa. Bueno, así por lo menos. Sí, grande y peluda. Es de las más grandes y de las más peludas. Sí. Un viaje de estudios medicinales había sido después de todo aquel, ¿no? Sí. Un viaje para aprender a tocar tarantela, pero con fines terapéuticos. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura. Lo picó una tarántula. Ya estaba en su última confesión el tipo, ¿no? Cuando se acercó José Recuero. Dice la crónica que Recuero peló la viola y empezó con un fandango. El enfermo permaneció quieto hasta que Recuero inició una tarantela. Entonces Manuel de Córdoba empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás. Parecía el más diestro bailarín. Los presentes se reían al ver bailar a un hombre que por otra parte jamás había bailado con ninguna música en toda su vida. Y le gritaban cosas como, ahí va el cachafaz, qué es eso. Sí. José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde, meta tarantela y el enfermo sanó. Y el método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando enfermó. El ciego Recuero tocó para el rey alguna música, pero fue en vano, porque en verdad al rey no lo había picado ninguna tarántula. Tanto es así que se murió. Bien. Otro asunto. Este es el de Recuero. Un cirujano poco escrupuloso del siglo XVIII, esta vez en Francia, fue el señor Jacques Bollier, llamado también, como apodo tenía Frere Jacques, le decían el Frere Jacques. Dicen que operaba este señor los cálculos hepáticos de un modo sorprendente. Lo notorio en el método de Frere Jacques era que hacía las operaciones de una forma grosera y muy poco científica. Y también era asombroso que era uno de los pocos en el mundo que se atrevían a hacer esta operación difícil, que era la operación de cálculos hepáticos. Los conocimientos de este hombre en anatomía eran más bien producto de su antigua profesión, porque había sido verdugo.
Frère Jacques fue uno de los que diseñó la muerte de Damiens, aquel que había intentado matar a Luis XV. Digo, diseñaron porque fue una muerte muy preparada, muy teatralmente preparada. La hemos contado aquí algunas veces. Vamos, quisieron hacerlo sufrir al que había atentado contra la vida del rey, y entonces primero le arrancaron una cosa, después otra, y así, ¿vio cómo es esto, no? Esto le proporcionó a este hombre profundos conocimientos de anatomía. Pues bien, en una ocasión el mariscal duque de Lorge supo de las habilidades de este hombre y lo hizo llamar, porque el duque creía sufrir precisamente cálculos hepáticos. Entonces, como era un hombre muy cauto, antes de entregarse al cirujano, juzgó conveniente ponerlo a prueba. Sí, pero llamaron verdugo, ¿no? Sí, no, pero este ya, además de verdugo, era un hombre que operaba, sí, ¿no? Entonces se buscaron en París 22 enfermos de cálculos hepáticos, de la piedra, como le llamaban entonces aquella enfermedad, y ahora también le llaman así. Bueno, estos 22 enfermos fueron llevados al palacio del duque y operados por Frère Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Estos médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero que todos los afectados se habían curado en pocas semanas. Más cauto aún, el duque de Lorge hizo firmar a Frère Jacques una nota en la que debía responder con su vida si algo salía mal. Sale mal la operación, te matamos. Y el tipo... ¡Qué presión! Sí, firmó. Dice, como no, por la presente, firmo, acepto, que bla, bla, bla. Tuvo lugar la operación y fue un desastre. El cirujano, que vio que había salido mal, estimó que al duque no le quedaba mucho tiempo de vida, y entonces hizo lo siguiente. Se acercó alegremente al duque y le comentó que justo el enfermo tenía sus últimos minutos de lucidez, ¿no? Le dijo que los resultados habían sido magníficos. Y el mariscal duque de Lorge se puso contento por un instante y rompió aquel documento que había firmado Frère Jacques. Y al otro día se murió. Qué raro el documento, ¿no? Porque era lo único que no había que romper, era ese documento. Y a él que le importaba si se iba a morir, pero creyó que había salido todo bien, sí. Y dice, bueno, está bien. En un momento de alegría dice, está bien. No pidió pruebas, nada. No, nada. Bueno. Se dice que este hombre, el Frère Jacques, terminó sus días en Rusia. Última historia. A comienzos del siglo XIX, un médico de Mustang llamado Enrique Cohausang, era su apellido, Cohausang, tenía la siguiente teoría. Consideraba que el aire que los pulmones repelían repelían no es tan bueno, es mejor expelían, estaba saturado de toda clase de emanaciones, incluso de átomos absorbidos en el interior del cuerpo. Así, de acuerdo con la experiencia, el aliento del enfermo te enfermaba, era infeccioso. Hasta allí todo era más o menos pertinente, pero Cohausang también aseguraba que el aliento de una persona sana debía contener elementos vigorizantes. Si dicho aliento era inhalado por otros, ingresarían estos elementos vigorizantes a la sangre y todos terminaríamos jóvenes, contentos y felices para siempre. Mire qué cosa. Cohausang aseguraba que el más poderoso bálsamo vivificador era el aliento de las muchachas jóvenes, bueno, en lo cual no le faltaba cierta razón. Era un piola, me parece. Sí, me parece que sí. Me parece que era un piola. Cohausang decía haber comprobado que al entrar ese elemento esencial, el aliento, ¿no?, de la muchacha, en el torrente sanguíneo de un hombre mayor o enfermo, renovaba la sangre cansada y aceleraba
el movimiento del pulso. Me gusta Sangre Cansada, el giro Sangre Cansada. Para un caballo de tour. Pues también, sí. Es una figura poética interesante, quizá más interesante desde el punto de vista poético que médico. La Sangre Cansada, que llega casi pidiendo permiso a las heridas y sale con morosidad. El caso es que este hombre citaba textos antiguos para adornar su teoría acerca de los aires rejuvenecedores. Habrá citado, me imagino yo, a la Sulamnita y a todas esas cosas. Plinio contaba que el enfermo más alejado, un enfermo alejado es un enfermo que vivía muy lejos, me parece. Y que en la India, por ejemplo, vivían hombres que no tenían boca. Eso decía Plinio. No comían y no bebían, pero se mantenían vigorosos oliendo. Ah, las narices que tendrían. Claro, ¿no? tenían nariz, entonces olían el perfume de las flores. Y este es uno de los textos que citaba Cohausang, como si fuera científico. Bien, las teorías de este hombre tuvieron un éxito efímero. Cuando se publicó una edición inglesa del libro que escribió, algunos médicos londinenses aplicaron a sus pacientes el método, hicieron que los hombres débiles por enfermedad o vejez recibieran el aliento de algunas muchachas que eran especialmente contratadas para ese fin. Debió ser algo digno de verse, ¿no? Bueno, hasta qué sé yo, estaban los tipos allí, medio tambaleándose, venían las minas, jaja, le echaban el aliento, Lo soplaban. pero parece que los resultados no fueron los esperados. Bueno, depende de lo que uno esperara, ¿no? Lo que quiero decir es que los tipos no se curaron. Bien. Más tarde aparecieron quienes, olvidándose por completo de los fines del tratamiento, garpaban no para curarse, sino porque les gustaba que una joven lo soplara. Entonces iba y decía, a ver, hágame soplar un rato, que me siento un poco caído. Bien. No sabemos qué fue de este extraño doctor Cohausang, pero aquí termina esta selección de disparates médicos. Tengo algunos otros, como cualquiera que haya ido alguna vez a hacerse curar algo, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Yo creo que a los médicos argentinos, que son los mejores del mundo y que son reclamados en todas partes. ¿En dónde, señor? En todos los lugares quieren médicos argentinos, como así también enfermos argentinos, que son solicitados por todos los hospitales. Triunfan en todas partes. Los enfermos argentinos, los médicos argentinos y los argentinos en general. Triunfan. ¿Saludables o enfermos? Sí, los argentinos triunfan. Siempre descubren algo, etcétera. Bueno, y a mí el personaje que me gustó es Recuero, el ciego, guitarrista y médico, porque además tenía que ver con la música y bien puede ser el motivo de nuestra ilustración musical, ya que se dice que tocaba tarantelas para curar la picadura de tarántula, pues entonces escuchemos una tarantela, la tarantela napolitana de Rossini, también llamada La Danza, que va a cantar para todos nosotros Luciano Pavarotti, que puede ser aprovechada por todos aquellos que estén en cama después de haber sido picados por una tarántula, que es una araña grande así y peluda.